Ya. Ya está grabando, ¿ya? Sí. Entonces, para el cliente normalmente te va a dar dos configuraciones. Una que es para fase y otra que es para tierra. El cliente te va a decir, bueno, por un ejemplo, te va a decir, bueno, mi corriente de fase va a ser la primera una corriente de arranque de 100 amperios y va a tener una curva inversa, que es el tipo de curva es una IS ver inversa. Pueden haber diferentes, pero te dije IS ver inversa. Pero toda curva inversa debe tener también su time dial. Ese time dial es el que te va a dar el cliente 0,1. Hasta ahí se define ese tipo de curva. Y hay algunos clientes también te dicen, oye, ¿sabes qué? Para altas corrientes también quiero que tenga una curva de tiempo definido instantánea. Y esa curva se define acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a ser 160 amperios y el tiempo de operación va a ser 0,3 segundos, ¿no? Entonces, este es el tipo de curva, ¿no? Nosotros, para poder configurar... perdón, me faltaba lo de tierra. Para tierra similarmente es lo mismo. Te van a dar el tipo de curva, que es la ISB inversa, como ejemplo, ¿no? Con un time dial de 0,08 y una curva instantánea, que va a ser en este caso de 0,2 segundos. La corriente de arranque de la curva temporizada va a ser en 20 amperios y la corriente de arranque de la curva instantánea va a ser en 40 amperios. Ahora, para poder hacer la configuración del cliente, nosotros vamos a tener que usar 4 menús. El menú 1, vamos a verlo acá. Vamos a usar el menú 1, la 51P, para configurar la curva inversa. Y para configurar la curva instantánea de fases, nos vamos al menú 5, ¿no? Instantáneas, para fase. Para lo que es tierra, nos vamos al menú 2, 51G, para lo que es la temporizada. Y para lo que es instantánea, nos vamos a la opción 6, ¿no? 50G. Ahora, para ejemplo, vamos a entrar a un valor y vamos a explicar los valores que hay. Entramos a la de fases. Los demás son iguales. Los demás son iguales. Ya vienen el mismo valores que tú puedes configurar. Entramos. En este caso de acá, pickup es la corriente de arranque. En este caso dice 500. Tú lo tienes que configurar en 100, entonces ahí no hay problema. Si hay. El siguiente valor es el tipo de curva. El tipo de curva nuestro es ISB inversa. Vamos a ver si está. Hay diferentes tipos de curva. Ahí está, ¿no? ISB inversa, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Ya tú lo vas a hacer después. Yo no lo hago. Y luego que te dicen es el time dial. En este caso el time dial es 0,1. Acá está en 1 y lo modifica. Otra cosa es el time adder. Y más abajo también hay un MRT. Y más abajo hay un reset method y el load set definido. Eso normalmente no se configura, pero solo por curiosidad técnica vamos a explicarlo, ¿no? Estábamos en el time dial, es un tiempo inherente a la curva, pero el time adder. ¿Qué es el time adder? En todos los puntos de la curva, si nosotros graficamos con línea continua la curva ISB inversa, ya con su time adder de 0,1, time dial, perdón, de 0,1. El time adder es lo que va a hacer es sumar a todos los puntos de la curva, le va a sumar el valor de time adder. Si tomamos por ejemplo, es que 0,2, a todo valor de los puntos le va a tomar 0,2, 0,2, 0,2. Total, si la línea continua era una ISB inversa con un time dial de 0,1, la línea punteada es una ISB inversa con un time dial de 0,1 y un time adder de 0,2, porque a todos los puntos le sumó 0,2 segundos. Eso se configura acá, le pones pa y acá le pones 0,2, ¿no? Pero eso normalmente no lo usamos, pero está, ¿no? Otra cosa que también no usamos pero está es el MRT, el mínimo tiempo de respuesta. Algunos clientes lo usan para poder coordinar las curvas inversas con las curvas de alta corriente. Lo que hace es esto. Esta es la curva inversa, así como estaba, ¿no?
Y si tú le pones, por ejemplo, acá un valor de 0,2, o sea, 200 milisegundos, cuando esto llegue a 0,2, la curva no va a ser hasta abajo, sino va a ser acá, y acá se mocha. Ese es el mínimo tiempo de respuesta, MRT. ¿Ya? El reset method es el tipo de, tiene una característica para que el equipo pueda trabajar con relés, con controladores antiguos, donde no necesitaba un tiempo para su actuación. Normalmente existen equipos que ya son totalmente instantáneos, así que esto de acá, reset method, lo dejas como está instantáneo. Y finalmente el low set de tiempo definido, así como nosotros ajustamos acá, pues también podemos ajustar acá. Porque mira, si acá por ejemplo es 100, ¿no? En 100 amperios el tiempo es infinito, ¿no? Está la asíntota. Claro. ¿Qué pasa si la corriente de falla es 102 amperios? El tiempo es Claro. demasiado. Entonces tú le puedes poner acá, dicen, no quiero que sea demasiado. A lo más quiero que sea 6 segundos, por 10 segundos. Entonces acá lo que va a hacer, como acá lo mochas, acá también, si acá está 6 segundos, acá lo mochas. Entonces esto ya no existe y la curva es así. Tal que para 6 segundos como máximo va a abrir. Ese es el low set DT. Bajamos, ya no hay magia. Listo. Con eso son las principales características de la curva.